Caro, yo ya estoy grabando. ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Usted sabe lo difícil que es grabar de noche? No, no sabía, pero se puede. Yo quería que viniéramos acá porque acá se ven luciérnagas. Ajá. ¿Y para qué necesitamos luciérnagas en el documental? Yo no veo ninguna. Tenga paciencia. Vea, démosle. Este libro se llama El despertar de la luciérnaga y la autora escribe de noche, por eso es tan importante. Voy a leer un pedacito. Sucedió una noche de sábado. La miré descender por la escalinata de Terramol. Era de facciones helénicas y en sus pasos parecía flotar. Sostenía en la frente un cintillo de extrañas piedras que reverberaban bajo las luces fluorescentes. Resaltaba su figura, el ceñido traje azul nocturno. Su donaire llamó mi atención y la de mucha gente alrededor. Estaba consciente de la admiración que despertaba. Nos unimos para cruzar la autopista y mientras caminábamos me presenté. De inmediato se declaró ciudadana del mundo. Conocía todos los rincones del planeta. Me sorprendió su soltura. Me quedo bien con esta luz. Por favor, regresemos al cuarto. Me estoy muriendo de frío. Vamos. Es cierto que me gusta la noche para escribir. Y de veras que se dio, pero cuando yo me hacía esas promesas, yo siempre decía, ay, Deyanira, pareces como esas luciérnagas siempre escribiendo sobre la piel de la noche. Entrevista de Yanira Elizondo, toma 2. Lo fantasioso siempre ha sido un tema entre escritores. ¿Por qué será que la realidad la vemos con forma sobrenatural? Bueno, yo pienso que es una manera de verlo, ¿verdad? El escritor lo que hace es que ante esos temas tiene más chance de lo que es originalidad, creatividad y contemporaneidad, ¿verdad? Además, el tema fantástico es como un gancho para sostener al lector. Al lector le gusta mucho lo que es lo fantástico. Entre quienes escriben generalmente tienen un tema o varios temas recurrentes en su narrativa. En este caso, en su libro, ¿cuáles podrían ser esos temas recurrentes que usted utiliza? Bueno, todo tema tiene que ver con la vida, el amor y la muerte, ¿verdad? Pero en los cuentos estos está la humanidad, está la parte de la naturaleza y también, digamos, lo insólito, porque es extraño poner a hablar a la noche, ¿verdad? Entonces, para muchos, ¿pero cómo? ¿Que esto ha ocurrido? ¿Cómo que esto lo hicieron? Bueno, son temas, como le digo, en ese de la noche, pero está la naturaleza, en el pájaro, en el sonar de cristales, que es el del pájaro. También en la humanidad, en el niño, los tambores del hambre, también ahí hay humanidad. Hay humanidad en el último cuento que es de la luna mística, mucha humanidad ahí en ese cuento, ¿verdad? Que es un cuento, pero es una historia, tiene el inicio es una parte real, o sea, la parte central de que ella se enamora del hermano Lego y de que ahí proviene mucha descendencia de Cartago. Eso es real, eso sucedió realmente, es un hecho real. Y también hay otro por ahí el del perro, ¿verdad? Labriego, que es muy maltratado por la dueña, y el niño y la abuela cómo traman para poder liberar al perro. El cuento, es decir, la historia de ese cuento me lo trajo mi hija.
O sea, no fue que ella me dijo, mami, vieras que hay una persona ahí cerca de nosotros que maltrata mucho al perro. Y yo le dije, pero no habrá una manera, y es un perro fino, me decía ella, pero no hay una manera de liberar ese perro. Entonces, hicimos el cuento haciendo qué. Pero sí, en la realidad el perro pasa a ser de otra persona. Gracias a Dios. Silencio, de Adriana Valenciano Coto, publicado en el 2020 y acompañado del trabajo de la ilustradora Evelyn Valenciano Coto, es un álbum ilustrado que explora el silencio a través de dos enigmáticos personajes. La fábula pretende que cada lector analice sus propios silencios, los cuales pueden presentarse como acérrimos aliados o enemigos disfrazados. Encuentre este fascinante libro en nuestras librerías Sunet. La práctica, el arte de escribir puede surgir en cualquier etapa de la vida. ¿Qué consejo le daría usted a esas personas que todavía no se animan a escribir, a pesar de que tienen como la semillita de la escritura, pero que no se animan? Bueno, que lo hagan ya, que empiecen ya a hacerlo. Sobre todo el adulto mayor que es que yo hubiese querido escribir, pero me daba miedo, tengo miedo. Nunca lo voy a hacer como ustedes, dicen algunos. En los años ya, cuando uno tiene 70 años, ustedes se van a dar cuenta de que uno se siente que la vida se le fue en un segundo. Ayer éramos chiquillos. Estamos contra el tiempo. Tienen que hacerlo ya, empezar ya. El escritor no es una persona iluminada, ni diferente, ni única. No es como cualquier persona. Es como cualquier persona. Hay que quitarse ese miedo. Hay que intentarlo. Apóyense en lo que puedan en los talleres de literatura. Eso es muy importante porque los animan y ahí unos se sustentan con los otros. Y es un reto también. El despertar de la luciérnaga nos trae muchas historias, muchos relatos. ¿Cómo fue su proceso para el proceso, la construcción de los cuentos cortos, de los relatos cortos? Me gusta mucho el relato corto porque tiene las mismas características del relato largo, del cuento largo. Cuando lo escribo yo lo disfruto, yo gozo escribiendo esos cuentos. ¿Cómo es que yo los voy armando? Como le digo, de las vivencias que uno en la calle, que uno las siente en la calle, las observa. Historias que le cuentan otras personas a uno. Ahí hay mucho, ¿verdad? De lo que usted podría escribir este cuento. Y así como esos cuentos, así como esas historias, hay muchas, ¿verdad? Digamos, está Los regalos del bosque, que ese es de una muchacha de Pérez Celedón que me narró mucho de la vida de ella en el campo, cómo eran sus tíos, cómo era su papá, cómo era su familia. Así que yo lo hago escuchando mucho, apuntando mucho en mi imaginación y también en el trayecto diario, ¿verdad? En la vida diaria. Para usted, ¿cuál es la importancia de los talleres literarios para personas adultas mayores? Es el apoyo que tienen unos con otros. Ahí hay cantidad de ideas que circulan. Cada día que llegan, uno está pendiente de qué trajo el otro. Lee a ver qué trajiste, ¿verdad? Eso es muy importante. El conocimiento que se va teniendo de los escritores, conocimiento sobre otros escritores famosos, ¿verdad? Todo eso se da en los talleres literarios. Pero sí es muy, muy importante que lean mucho. Eso es una recomendación muy grande, ¿verdad? Porque si no, el vocabulario va a ser muy pobre. Y no, hay que darle vida, pero eso se va adquiriendo en el taller. Las que saben más corrigen a las que saben menos y ahí van. Pero es un intercambio muy, muy interesante y es de gran apoyo. Y finalmente, a mí me gustaría saber
para usted, ¿qué significa escribir? Bueno, para mí escribir significa como volar, como coger los problemas del día, colgarlos en el perchero y tomar las ideas y batir las alas. Para mí eso significa escribir. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito, hablar de su libro, de su experiencia. Y estoy segura que usted va a inspirar, y ya está inspirando a muchísimas personas a que se animen a escribir. Muchísimas gracias. Química Agroindustrial 1, de Hermes Montero Alvarado y Carlos Alberto Vega Aguilar, publicado en el 2020, es una obra que desarrolla temáticas ligadas a la composición química de los alimentos. Se incorporan detalles acerca de la estructura química, características físico-químicas, reacciones químicas asociadas y usos principales en alimentos comunes, así como aspectos nutricionales de cada grupo en el contexto nacional. Encuentre este libro en nuestras librerías SUNET. Por momentos sentí como si estuviera mirando a mi hija, la que perdí años atrás. Tenía la misma personalidad festiva, enigmática y atrayente, el mismo reflejo profundo en su mirada, el mismo brillo invisible. Yo debía seguir a su lado, ella iba a necesitarme, lo presentí en su soledad. Por eso la esperé afuera, me lo pedía mi Aurora ausente. Muchas gracias por estar el día de hoy, Margarita, acompañándonos. Antes me gustaría empezar con, ¿cómo conoció usted a Dayanira? Hay un grupito de paseos para personas ya grandes como nosotras, que es la Asociación de Fuerza y Luz, de Trabajadores de Fuerza y Luz. Entonces me invitaron un día a pasear y comencé ahí a hacer la amistad con ella y con todos los demás compañeros. Pero usted sabe que casi siempre uno busca una persona que es empática con uno, ¿verdad? Que tiene como la misma energía. Entonces ahí fue donde comencé a conocer a Dayanira y entraba la amistad con ella. En su experiencia como docente, como directora de una escuela, ¿cuál diría usted que es el aporte de este libro a sus colegas, tanto facilitadores como directores? ¿Cuál sería el aporte? Mira, Paz, para contestarte esa pregunta yo creo que tengo que hacer un pequeño comentario, chiquitito. Aquí la educación costarricense podríamos tenerla en dos etapas, antes de pandemia y con pandemia. Entonces, también esto ha afectado a educadores, a docentes, a directores, a todo el núcleo, no solamente a estudiantes, ni niños de escuela ni colegios, también a los profesores. Entonces, para cualquier persona que lea este libro, sea particular, sea docente, cualquier puesto que un docente tenga, sea maestro de escuela, sea profesor, sea un director, este libro a nivel personal los lleva a un panorama de la Costa Rica de antaño, de la Costa Rica, digámosle, del tiempo de la colonia a más o menos, digamos, 1960. Entonces es como una pincelada que le sirve mucho en el campo educativo y cultural. Pero ya sumiéndonos en lo que es la docencia, en lo que es ya la docencia, yo creo que es una herramienta maravillosa y muy importante, rica en vocabulario. Estos cuentos lo hacen a uno vivir realmente el momento. Y creo que para un maestro, un profesor, es una oportunidad de explotarlo, sobre todo los profesores de español. Un maestro que tenga un niño de primer grado a cuarto grado, mire, ahí puede incentivar la lectura y despertar esa imaginación, esos sentidos de los niños, porque están pequeños, porque son
que están absorbiendo todo lo que le dan. Dígamele cuando un maestro ya tiene niños en 5º y 6º grado, que ya son un poquito más maduritos que uno de primero, pues ya puede ahondar un poquito más. En primaria se ve muy someramente las figuras literarias. Entonces, bueno, ni qué, esto es un tesoro realmente. Usted ahora hablaba de ese sentimiento de añoranza que da el libro por sus escenas. Cuénteme a dónde la transportó, a qué lugares la transportaron estos cuentos. Bueno, quiero decirte que yo desde muy pequeña me han gustado mucho los cuentos. Y yo no me perdía un programa que daban por radio, porque cuando yo era chiquita ni siquiera había televisión. Pero había un programa por radio que se llamaba El Padrino Joaquín. Entonces daban cuentos de los hermanos Grimm y Cricri, las canciones de Cricri. Eran lindas y son lindas, siguen siendo maravillosas. Entonces yo no me perdí ese programa. Ahí fue donde yo desarrollé la imaginación. Y no estaba ni siquiera en la escuela. Entonces me sumí tanto en eso que yo era la protagonista de esos cuentos, de esas canciones. Y ya, vos sabes que ya por ir creciendo uno, la vida le pone otros caminos. Ahora con Deyanira, que hizo este libro y que yo comencé a leer El despertar de la luciérnaga, ha sido maravilloso porque esa imaginación, aunque estaba ahí guardadita, aunque estaba tapadita, no se perdió. Ahora con estos cuentos, yo te puedo decir que me trasladé a toda circunstancia, a todo lugar, a todo sitio de cada cuento, porque cada cuento tiene su lugar especial. Entonces, lo que me sirvió de niñez, la imaginación que tuve con la niñez, me sirvió ahora. Anduve por todo lado. No hubo un lugar en donde yo no estuve. Me sumergí realmente en el cuento. Era la protagonista del cuento. Entonces, no tengo un lugar especial. Todos los cuentos son circunstancias diferentes, tiempos distintos, lugares diferentes. Ay, qué bonito. Personajes completamente que usted no se imagina. ¿Y por qué diría usted que uno no puede dejar de leer este tipo de cuentos? Mira, Paz, estamos viviendo en un mundo completamente tecnológico. La situación que vivimos ahora nos ha obligado a que todo sea por internet. Clases virtuales, talleres virtuales, videollamadas. Si a un muchacho le dejan de estudiar un libro o de leer un libro, lo baja de internet. Entonces, o sea, todo es computarizado, todo es tecnología. Y hace falta ese contacto humano, hace falta esa interacción entre las personas, hace falta el tocar el libro. Y no hay cosa más preciosa y más linda que tocar un libro y encerrar en llaves, subrayar aquel trozo, aquella oración que te llegó al espíritu. Es tan lindo. Por lo menos yo soy así. Me encantan los libros y si vos ves por ejemplo, le tengo un comentario al final de cada libro, a cada cuento, perdón, y me encanta subrayar, me encanta comprender, volver a leer. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo. Usted en este espacio me ha comentado del valor que tiene este libro, tanto para la educación, para la docencia, pero también para la estimulación en primera infancia, para niños mayores y hasta para las mismas familias. Y nosotros como personas adultas también tiene ese elemento de memoria, de recuerdo, ¿verdad? De participación también a través
de la empatía con alguno de estos personajes. Así que le agradezco muchísimo todo su aporte y que podamos observar este libro como una joyita, que es lo que Exacto. Rebeldía en la memoria, de Randall Chávez Zamora, publicado en el 2021, es un ensayo fascinante sobre el acontecimiento de una generación. El autor explora cada detalle del llamado movimiento de Alcoa de forma tan precisa que parece tomar la mano de quien lee para llevarlo por aulas, calles, días y noches junto a jóvenes que reclamaban su propia revolución cultural. Encuentre este asombroso libro en nuestras librerías Sunet. Soy la noche, madre del día. Estás asistiendo a su alumbramiento. Creí que ahora yo era la loca, pero antes de cerciorarme de ello, la parturienta echó a correr hacia lo alto, dejando botadas en la cuesta las volutas de su traje. La seguí para contemplar con asombro y deleite el nacer de un nuevo día. Reflexionando, bajé la carpintera. Deseaba encontrar los atuendos olvidados de la noche. Mis ojos únicamente rescataron pequeños cuencos de rocío en las centenarias raíces del higuerón.